Hola a todos, hoy quiero contarles cómo ha evolucionado la criminología a lo largo de la historia. Iniciemos con qué es la criminología. La criminología es una disciplina científica que estudia el delito, los delincuentes, las víctimas y también la respuesta de la sociedad ante estos fenómenos. En la antigüedad se pensaba que el crimen era causado por defectos psicológicos, por defectos físicos de la persona, del criminal, o incluso por defectos hereditarios. Se creía que las personas que eran criminales heredaban a sus hijos para que fueran criminales. Pero pues a lo largo del tiempo muchos pensadores dieron a la conclusión que el delito no se hereda, sino que se aprende, es decir, que está directamente relacionado con la sociedad y las desigualdades. Uno de estos principales que dijo que el crimen no se hereda fue Tomás Moro, el cual fue un moderno revolucionario en su tiempo. ¿Cuál fue su tiempo? El siglo XVI, es decir, el siglo de las luces. Ahí Tomás Moro afirmó que la desigualdad y los problemas sociales, como la pobreza, eran las causas fundamentales del crimen y pues estaba súper en desacuerdo con los castigos, puesto que él decía, como por ejemplo, que digamos, una persona tenía hambre, por ende robaba un pan, pero en ese tiempo por robar un pan tenía pena de muerte, por lo que él no estaba de acuerdo. Él decía que era un castigo demasiado severo para pues el delito en sí, y aún así él decía que la persona no robaba por robar el pan, sino por el hambre que tenía, por lo que él decía que no se debían imponer castigos más fuertes, como penas de muerte, como muchos años de prisión, entre otros, sino se debería atacar directamente el problema, que cuál era el problema, no el individuo, sino la sociedad, la desigualdad y el problema que estaban generando el Estado en sí. Más adelante, más o menos en el siglo XVIII, salieron otros tres pensadores, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, los cuales aportaron varias ideas claves. La primera, proponer penas útiles y proporcionales al delito. ¿Útiles para qué? Para que la persona reflexione sobre lo que hizo y aún así vuelva a haber una reinserción en la sociedad. Y proporcionales, como el ejemplo que puse con Tomás Moro, lo del pan. Entonces, roba porque tiene hambre, entonces roba un pan, entonces pues ya una pena de muerte sería demasiado. Entonces, bajarle un poquito para que el crimen sea proporcional al castigo. Por último, Rousseau dice que el crimen surge cuando el Estado no cumple con el contrato social. Unos añitos más adelante, pero en la misma época, se destaca un hombre muy importante, que es Beccaria, el cual en 1674 publicó su famoso libro de los delitos y las penas, donde critica la crueldad de las leyes penales, pues en su tiempo, claro está. Y también defiende que las penas deben ser rápidas, públicas y proporcionales. No es para vengar, no es para cobrar venganza, sino para prevenir que la gente siga cometiendo esos delitos. Más adelante, uno de los enciclopedistas más famosos, que fue Diderot, también concordando con las ideas de los pensadores anteriores, dijo que la justicia debería servir para proteger al individuo, a la persona, para evitar el crimen, no para castigar. La idea es prevenir y evitar y no sancionar y castigar, que este fuera el último mecanismo que el individuo tuviera que acudir para ser reprendido por el crimen. En resumen, todos estos pensadores de los que les estuve hablando dieron origen a la escuela clásica de la criminología, la cual ve a un ser humano como ser racional, libre, igual y capaz de elegir entre el bien y el mal. En resumen, la criminología aquí tuvo como un antes y un después. ¿Por qué? Porque la criminología pasó de entender el delito como un destino inevitable, es decir, al que ciertas personas están condicionadas, a pasar a un fenómeno social, es decir, que el crimen no se hereda, no es físico, no es psíquico, sino que se aprende o
es causado por los problemas sociales y pues los problemas del Estado en sí. Lo cual, como todo fenómeno social, se puede prevenir con tres cosas, que son justicia, igualdad y educación. En pocas palabras, la criminología no solo estudia el crimen, sino que también busca construir sociedad más justa y más segura. Gracias. Asimismo, el texto describe los fundamentos de la escuela clásica de la criminología, viéndolo como un movimiento heterogéneo influenciado principalmente por el liberalismo y la ilustración, pero básicamente se centra más en el iusnaturalismo. El pensamiento clásico se basa en que el hombre es un ser racional, libre e igual. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene la capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones, es decir, este tiene libre albedrío. Otro punto clave es que la escuela se apoya en la teoría del pacto social para justificar el poder y la sociedad. Sus pensadores creen en un orden superior, es decir, en un derecho natural, al que debe subordinarse frente al derecho creado por el hombre, es decir, el derecho positivo. Otro punto que tienen es que utilizan un método abstracto, formal y deductivo, ya que su análisis se centra en conceptos como el delito, el castigo y la justicia, ya que en realidad el delincuente se da gracias a sus circunstancias sociales. Otro logro y fracaso de este pensamiento, esta corriente, es que la escuela clásica fue exitosa al impulsar reformas como la codificación de las leyes, la sistematización de la ciencia penal. Sin embargo, fracasó en su objetivo de controlar y prevenir el delito en un contexto social del cambio por la industrialización. Para continuar, el texto presenta a dos pioneros de la ciencia penitenciaria moderna, que es Howard, que fue un juez consejero que se dedicó a estudiar las condiciones de las cárceles tanto en Inglaterra como en Gales. Su trabajo fue publicado en 1777 y se basó en la observación directa de los prisioneros. Howard concluyó que los internos debían ser separados por edad y sexo para mejorar la detención carcelaria y su rehabilitación. Por otro lado, Bentham, el filósofo del castigo utilitario, fue inspirado por Howard, ya que este jurista desarrolló una teoría utilitaria del castigo como tal. Para él, el castigo debía tener un propósito práctico, que era corregir al delincuente y evitar que cometiera más delitos. Su filosofía se basaba más que todo en el hedonismo, que era la idea de que el comportamiento humano estaba impulsado por la búsqueda del placer. Otro tema bastante importante que tocar es la fisionomía, ya que era una creencia que sostenía que el carácter de una persona, incluyendo su tendencia a la criminalidad, podía determinarse por su apariencia física. Los pioneros como Giovanni Battista y Della Porta creían que las anomalías en el rostro indicaban un carácter criminal frente a las personas, mientras que Jean Gaspar lo que decía era que comparar los rasgos humanos con los de los animales podía ser un atributo característico que podía dirigirse hacia las facciones psicológicas de las personas. A continuación les hablaré sobre la frenología formulada por el médico alemán Franz Joseph Gall. Esta teoría lo que buscaba era relacionar la estructura del cerebro con las inclinaciones criminales. Gall creía que era posible determinar el carácter y los sentimientos de las personas a través de la configuración externa de su cráneo. Para su investigación utilizaba presos, específicamente a los que ya estaban condenados a muerte, a quienes consideraba conejillos de indias. Esta fue una teoría del siglo XVIII que relacionaba la forma del cráneo con el carácter y la conducta. A partir de ella surge el concepto de freno-inteligencia generalizada, que intentaba vincular las funciones psicológicas con áreas específicas del cerebro. Este concepto también fue muy importante ya que sirvió de base para las ideas de Cesare Lombroso de 1936 a 1909, considerado el padre de la criminología. La frenología es un concepto pseudocientífico que propone que la forma del cráneo y la prominencia de ciertas áreas en la cabeza corresponden con rasgos específicos de la personalidad y facultades mentales de un individuo. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos la constructividad, que se relaciona con la habilidad para construir y para crear. La idealidad, que está asociada a la apreciación de la belleza y la perfección. La veneración, que está conectada al sentimiento de respeto o reverencia. El autoestima, ligada a la confianza en uno mismo. La combatibilidad, que está relacionada con la disposición a luchar. El lenguaje, que está conectado a la habilidad verbal. La frenología sostenía que el desarrollo de estas áreas cerebrales empujaba el cráneo creando protuberancias
medibles. Así un frenólogo podía palpar el cráneo de una persona para identificar cuál de estas facultades estaba más o menos desarrolladas. Explicada ya la teoría de la frenología, les hablaré sobre el delincuente nato y las tipologías criminales. El punto central de la teoría de Cesare Lombroso es el concepto de delincuente nato. A partir de sus observaciones, especialmente el examen del cráneo de un criminal, propuso que algunos individuos nacían con características biológicas que los predisponían al delito. Esta idea se basaba en el atavismo, que sugería que los criminales eran una especie de regresión a un estado primitivo de la humanidad. Para Cesare Lombroso, un criminal podía ser identificado por una serie de rasgos y los clasificó en varias categorías. Tenemos los anatómicos, que tienen características físicas como baja capacidad craneal, frente huidiza y estrabismo. Los fisiológicos, presencia de tatuajes, insensibilidad al dolor o una agilidad inusual. Los psíquicos, insensibilidad moral, falta de remordimiento, crueldad y paradójicamente una tendencia a la ternura hacia los animales. También tenemos los sociales, que son los que tienen un uso de la jerga y una tendencia instintiva a asociarse con otros delincuentes. Además de las categorías ya explicadas anteriormente, tenemos al delincuente loco o con enfermedad mental. Se caracteriza por actuar impulsivamente, sin remordimiento y con una moralidad afectada. El delincuente habitual, que tiene una propensión a la delincuencia y una poca readaptabilidad a la vida social. Se menciona que su actividad es parte de un modo de vida o una industria criminal. El delincuente ocasional es el que comete delitos debido a circunstancias ambientales, fracturándose así la ocasión del delito. Se describe como inculto, ineducable, poco reflexivo, irritable y de voluntad débil. El delincuente pasional, que es aquel que delinque por una pasión social, de antecedentes intachables, pero comete su crimen de manera abrupta y sin cómplices, con la excepción de los delincuentes políticos. Cesare Lombroso lo que buscaba era relacionar características físicas, psíquicas y fisiológicas con el comportamiento delictivo, dividiendo a los criminales en distintos tipos según la naturaleza de su delito y su personalidad. Bueno, a continuación pasaré a exponer el siguiente tema, que es Enrico Ferri y la criminología sociológica. Para dividir este segmento, comenzamos con que Enrico Ferri fue nacido en 1856. Fue un sociólogo, político, criminólogo italiano, lo cual él fue una de las figuras destacadas de la escuela positivista de la criminología, ya que Enrico Ferri cuestionó principalmente la noción del libre albedrío, pues él argumentaba que la delincuencia no es el resultado de una elección libre y racional, más bien que la delincuencia estaba determinada por una serie de factores biológicos, sociales y físicos. Principalmente Enrico Ferri en su tesis propuso de que la responsabilidad moral debía ser sustituida por la responsabilidad social. En la lectura se mencionaba de que Enrico Ferri, en su obra El socialismo y la criminalidad, mencionaba que él defendía que el crimen es más que todo como un fenómeno social. Él lo consideraba así, y de que este no era puramente individual. A diferencia de la escuela clásica, que se centraba más que todo como que en el delito y de que era como un acto abstracto, Ferri se enfocaba más que todo era en el delincuente, en sus conductas, más que todo en estudiar las causas de en la cual llevaban al delincuente a cometer delito. Su enfoque se basaba más que todo en la observación, en la aplicación como de su método científico, que fue más que todo basándose en el factor psicológico, social y biológico también. Entonces esto fue como muy revolucionario para su época. También Enrico Ferri nos anexó el concepto de lo que es la responsabilidad social, es decir, de que la pena debe ser utilizada como defensa para cuestión de la seguridad social. Es decir, una vez el delincuente era sancionado, debería, según su escuela positivista, debería cumplir el rol de la resocialización mediante temas de educación. Luego surgieron lo que fueron los congresos internacionales de la criminología, lo cual dieron paso a que la criminología se fuera formando como una ciencia real,
A modo de resumen, pues explicaré lo que sucedió más o menos en cada uno de esos congresos. Pues en el primer congreso, que fue en Roma, fue en 1885, liderado por Lombroso, que es conocido pues en la teoría del criminal nato, que lo conocemos como los tipos de delincuentes que son el criminal loco, el criminal pasional, el criminal loco moral, y pues a Enrico Ferri, que ya hablamos de él anteriormente, y finalmente a Garófalo, que formaba parte de la escuela positivista, y pues ellos ganaron la primera batalla. Entonces digamos que sus ideas fueron el centro de todo, y toda su base científica fueron como que el centro para que ganaran ese congreso. Entonces en París pues ya la cosa cambió, porque fueron finalmente derrotados en el debates. Pues fue un fracaso para estos líderes de la escuela positivista. Pues ya en el tercer y cuarto congreso pues ya las cosas ya cambiaron totalmente, pues ya los debates se calmaron, y pues en estos congresos buscaron como fin lograr consolidar como una base científica, como que mezclando cada uno de estas búsquedas científicas de la criminología, y pues lograron consolidar pues una criminología que se convirtiera como una ciencia para lo que hoy en día usamos.